series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del MixLR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes, noches. Ya hemos hablado mucho del tema. Muy buenas para todos ustedes. Aquí estamos en esta transmisión de la tertulia. Un poquito tarde, hay un problemilla técnico de la computadora que nos jugó mal, ¿no? Esos aparatos que saben cuando no tienes tienen palabra, mami, no saben ellos de nuestras angustias. Y nuestros quebrantos. Nuestros quebrantos, sí, hombre. Así es, pues una disculpa a todos ustedes, queridos amigos, por este pequeño retraso, pero pues ya estamos aquí. Hoy vamos a platicar de Drácula. Drácula, hoy que se cumplen años de haber dejado el mundo el autor, Bram Stoker. Bram Stoker, así es. Pues vamos a aprovechar para hablar sobre esta legendaria imagen ya mitológica que también tiene que ver con la transmisión de cuentos y de leyendas que alrededor del empalador surgieron. Y pues hay grandes películas acerca de Drácula, grandes actuaciones. Grandes y pequeñas, hay que decirlo. También ¿no? hay, sí. Incluso parodias y divertidas. Exacto, y otras verdaderamente terroríficas. O Cabe el Romance. En Bram Stoker también trata el tema de la mujer en la edad victoriana, la medicina, las ideas tradicionales de religión y de espantos y de todo esto. Pues ahí está la gran novela de Bram Stoker, Drácula, epistolar, que bueno, pues seguramente es uno de de las novelas que han originado mucho del quehacer en la industria cinematográfica, novelística, y pues bueno, es un agasajo leer esta novela. No, definitivamente es una de las básicas, ¿no? De las lecturas básicas que pues todos deberíamos tener ahí en nuestros libreros, ¿no? Sí. Y qué mejor de así, ¿no? De librito. Tengo aquí la fortuna de tener una edición, mira, de pasta dura y toda la cosa. Incluso, mira, no creas tú que no, o sea, la ensucié ahí para darle, ¿no? Un poco de realismo, ¿no? De ambiente, de tono. De ambiente sepulcral. No creas que se me cayó el café. No vayas tú a pensar que se me cayó el café cuando estaba leyendo este libro, sino que más bien yo le di ahí su decorada, exacto, mira, para que tenga ahí como esta cosa, ¿no? Pues mira, fíjate que yo tengo por ahí muchas deudas pendientes con esta historia, con este Drácula. De hecho, hoy que me dice, vamos a hablar de Drácula, dije, va, porque pues ya hemos hablado varias veces de esta referencia, pero pues oye, siempre es, ¿no? Siempre es padre. Y te decía, yo tengo por ahí algunas deudas con estos personajes, pero y bueno, esa deuda me llevó a en su momento hacer echarme un chapuzón, digamos, a lo que se ha hecho y lo que se ha producido. Mi gato anda cazando gorritos y trapitos, porque pues no tiene pajaritos no hay. Pajaritos y ratones no hay, entonces anda cazando gorritos y calcetines. Entonces, bueno, el asunto es que tuve la oportunidad de acercarme como a toda esta, ¿no? Pues iconografía, toda esta creación y recreación de historias, como bien dices, paródicas y serias y documentales, investigativas sobre la figura de este personaje que es el Conde Drácula. Y que efectivamente hay una línea de investigación
que plantea que su referente histórico está en este personaje que también se piensa un poco mítico, que es Vlad el Empalador, ¿no? Este personaje pues, que pertenece a la Edad Media, referencia que está en la película para combinar el tiempo de libros y las efemérides y todo con la pantalla chica, y todo lo demás. Con la pantalla chica y en esta película Bram Stoker, aunque dice Coppola que es Drácula de Bram Stoker, hay una primera parte en la que no lo es, en la introducción de la película que no lo es, porque la referencia a Vlad el Emperador no aparece en Drácula de Bram Stoker, justamente, pero eso no importa, o sea, no es para claro, no es como tampoco para decirle a Coppola, ay, me engañaste, o sea, tampoco, pues está bien, pues el asunto es que, ¿qué es esta historia de Vlad el Empalador? Pues este personaje, un guerrero de las cruzadas, que luego de hacer tantísimas cosas por la iglesia, en su momento llega a su casa y su esposa ha muerto, entonces él se siente terriblemente pues ofendido con Dios, ¿verdad? Porque él andaba ahí peleando y guerreando por la fe, por Dios mismo, sí. Y llega y se encuentra con que Dios le ha pagado mal, ¿no? Es como es la premisa del personaje, que entonces pues enloquece, ¿no? Enloquece profundamente y toma la decisión de suicidarse, pero donde que pues el suicidio es pecado mortal, y entonces pues Dios para castigar exactamente, para castigar su desacato, pues lo condena a ser un no muerto, que es como el principio de los vampiros, ¿no? Ahora, también hay que decir que el vampiro ahí surge la imagen, bueno, no ahí, pues no en Bram Stoker, sino más o menos asociado a este personaje, está construida toda la iconografía de vampiros, todo lo que viene después, y el crepúsculo, y todas esas cosas que van a venir después, están de alguna manera ahí basamentados en la imagen de Drácula, ¿no? De Vlad el Empalador. Coincidentemente, Vlad y el conde Drácula viven en Rumanía, coincidentemente en los Cárpatos, pero aún así puede haber, ¿no? Así como una especie de entonces decisión de Bram Stoker de no mencionarlo, a pesar de saberlo con toda seguridad, pero no lo menciona. Esta novela empieza cuando este personaje, que es una especie de esclavo suyo, que está recluido en un manicomio, le empieza a contar, ¿cómo se dice? Le empieza a contar que pues ya lleva ahí bastante tiempo y pues no ha levantado sospechas, ¿no? Pero no, realmente esto empieza con el diario de Jonathan Harker, que es taquigrafiado, es decir, cuando Jonathan Harker recibe la noticia de que tiene que ir a los Cárpatos a venderle una casa al conde Drácula. Y Jonathan Harker pues es un incrédulo, ¿no? Es un hombre de ciencia, es un hombre de acción, es un hombre pragmático, ¿no? De decisiones determinantes, le dice que tiene que ir a hacer un negocio y va. Pero su mujer tiene muchísimas reservas, y dice, hay algo que no me hace sentir muy conforme, que no me hace sentir muy a gusto con esta situación. Pero obviamente que Jonathan, imagínense en la época, no había manera de decirle no vas, no vas a ir porque te va a chupar el vampiro. Sí. Entonces pues Mina está ahí como un poco insistente, pero finalmente Jonathan se va y bueno, ya, lo que todos sabemos o deberíamos de saber. Llegan en la noche de San Jorge. Ajá. Y entonces en un poblado anterior a llegar al castillo del conde le dicen no vayas, o sea, ajá, es noche del mal. No, que sí voy, que yo soy Juan Camané, bueno, pues llévate este rosario para que te cuide. Ajá. Pero no fue suficiente. Exacto, y luego llega todavía al pueblo y los del pueblo le dicen, ¿dónde vas? Sí. No hay salidas para allá, ¿no? Dicen, nadie lo quiere acompañar. Nadie lo quiere llevar, préstenme un caballo, ¿no? Pero finalmente en su camino se encuentra una calesa sin
sin cochero, ¿no? Y que lo lleva hasta la puerta del castillo del conde Drácula, que pues que lo recibe con gran algarabía, con una gran fiesta. Con toda esa espectral figura, pero también de elegancia, de clasismo, ¿no? Bueno, ahí hay varias versiones, porque aquí en el libro, el conde Drácula es mucho más cercano a la representación que se hace en Nosferatu, ¿no? Es más bien un tipo enjuto, ¿no? Así, ¿no? Esa imagen del Drácula gentleman que surge con la figura de Bela Lugosi es como otra tendencia en donde se empieza a explotar más la parte erótica, la sexualización del vampiro, que también lo vemos en la película de Coppola, ¿no? Donde, bueno, el conde Drácula, que tiene además como tres posibilidades, ¿no? O sea, por un lado es este monstruo contrahecho que estábamos viendo hace unos momentos en las imágenes, y por otro que es muy parecido, este es uno de tantos vampiros, este es Bela Lugosi, el que yo estoy viendo ahora, que trae frac, smoking, vamos con un poco de retraso, así que bueno, ¿no? Están pasando las imágenes. Este personaje más monstruoso, calvo, de orejas picudas, es el Nosferatu, que tiene dos versiones, una de Munro de 1922 y una de Warner, de Warner Greyer, algo así, con el maravilloso Klaus Kinski en el personaje de Drácula, otra versión del mismo Nosferatu que es bastante, que en su momento debieron ser bastante tenebrosas. Ahorita a lo mejor hasta pueden resultar cómicas si tienes un ojo un poco curado de espanto, porque por ejemplo lo vemos cargando según su ataúd y es una cajita muy chiquita, pues no, la que va cargando el personaje, una película en blanco y negro, muda, pero tiene su vuelta, ¿sabes? O sea, esa tenebra, esa cosa, esas dos películas, las dos Nosferatus, la de 1922 y la de 1973, 72 por ahí, Herzog, Herzog es el director, Werner Herzog, de 1972, donde es Klaus Kinski, el mismísimo Drácula, y bueno, pues son dos películas que tienen su vuelta, ¿no? Tienen ahí su momento que sí te pone un poquito la piel de gallina, ¿no? Después van a venir las representaciones de este conde Drácula, ya con una idea del conde, con el frac, con la capa, con estos vestuarios de principios del siglo XX, ¿no? Este otro Drácula de antes es más bien un personaje así como agargamelado, digamos, ¿no? Así como con sotana y su monstruosidad está por fuera. Este otro Drácula que ya viene con frac, ¿no? El Bela Lugosi y otros más modernos, su monstruosidad es interior, que es todavía un planteamiento más fuerte, ¿no? El mismo personaje de Coppola, que todas las veces, excepto cuando viene el efecto especial, claro, es Gary Oldman, ¿no? Entonces viene esta parte donde es un gentleman, donde viene con su sombrero de copa por las calles de Londres, ¿no? Pero está también este monstruo, o sea, hizo ahí Coppola como una combinación de todos los monstruos, ¿no? con los que se recrea la idea del vampiro, porque ya cuando vienen de estas partes en donde ya él se mete a la habitación de Lady Mina y ya está yendo cada noche a estarle... Está chupando la sangre. Está chupando la sangre, efectivamente. Ya es un monstruo, ¿no? Prácticamente un demonio, ¿no? Transfigurado en una cosa monstruosa que ya no es ni siquiera el actor, ya es un efecto de la computadora. Entonces, bueno, están ahí como todas esas referencias. Yo les recomiendo amplísimamente que compren este libro y lo lean, y si no lo pueden comprar y leerlo,
pues algunas salas de lectura tienen el ejemplar, ¿no? y muy probablemente también lo puedan conseguir en Educal, ¿no? Así es, y si ¿cómo no, le pues, hacemos promoción a Educal? Exacto, y pues si no, pues váyanse a ver las películas, varias están en el YouTube. Y fíjate que hace unos meses, te acordarás, o no sé si ya podríamos considerar que deberías acordarte, Netflix sacó una serie de Drácula, una serie de 3 capítulos, en donde, muy afortunada la primera y segunda temporada, no, perdón, el primero y segundo capítulo, pero ya cuando se trajeron al Conde Drácula al siglo XXI, la cosa ya se puso un poco extraña, porque entonces ya cuando bebe sangre en copa y ¿sabes? Y ya la cosa se puso muy rara. ¿Drácula de cristal? Dice Enrique Peredo, el Conde Orlok es buena movie, la sombra del vampiro en la que se imagina, en la que se reimagina la historia de Nosferatu. ¡Ay, yo tengo que ver esto! Orlok. Gracias, Enrique Peredo. Conde Orlok. Esto yo tengo que verlo. Por favor, dime si está en Netflix, si está en YouTube, si está en, no sé, en cualquier plataforma de piratería. No, cierto. No, pero sí tengo que ver esto porque me interesa sobremanera estas cuestiones, la verdad. Me voy a echar una ruleta rusa aquí con el Conde Drácula, porque sí, porque ya está empezando a oscurecer. ¡Uy, qué bello! Fíjate que esa es una cosa bien curiosa, perdón, voy a hacer una digresión más. Cuando estos efectos del miedo, o de la risa, o del llanto, o no, de la tristeza, cualquier efecto emotivo, digamos, que te produce un libro, una película, ¿verdad? Es muy doloroso cómo se va apagando en la medida en la que vas a ese libro o a esa película, etcétera, ya con unos afanes de trabajo, con unos afanes de investigación, ¿no? El chiste deja de darte risa, la nota lacrimógena deja de hacerte llorar, el miedo deja de darte miedo, porque tu manera de acercarte y de abordar transforma tu percepción, ¿no? O sea, dedicarte al análisis y estudio de las cosas en las que otras personas simplemente... Le mata, se da un cierto encanto, exacto, ¿no? Es como cuando ves los making of, ¿no? De cómo se hizo una película. Sí, por favor, mucho te agradeceré que nos roles esa película. Ahí les va, ahí está Vlad el Empalador y ahí están algunas versiones del Conde Drácula. Hay hasta una película de este señor Leslie Nielsen, donde está el vampiro, ¿no? Y él es el Conde Drácula y está, bueno, el famosísimo Germán Robles, ¿no? Con esta versión mexicana también de Drácula. Y bueno, hay Chiqui Drácula, ¿no? Y cualquier y hasta el chupacabras. No, pero ese no entra en la iconografía draculesca de ninguna manera, no, sino que es como una obra literaria que a lo mejor que muchas personas no conocen la obra como tal, ha logrado filtrarse, vamos a decir la palabra, en la cultura popular como un referente. Todo el mundo sabe quién es Drácula, todo el mundo se sabe a lo mejor de alguna manera la historia de Drácula, aunque no haya leído el libro, aunque no sepa los posibles antecedentes que pueda tener Bram Stoker o las referencias que pueda tener, eso no importa, ¿no? Ya es Drácula, una de esas obras, grandísimas obras de la historia de la literatura, como el Quijote, ¿no? Que no importa, o sea, todo el mundo piensas en el Quijote y más o menos todo el mundo sabe quién es el Quijote. Hay un dato por ahí, hasta 1983, que es considerado un clásico. Sí. Siendo que ha sido permanente su difusión y su lectura. ¿No? Y que habría que saber, pues todo esto, todo lo que han hecho, por ejemplo, sobre Van Helsing y todos los cazavampiros, todo eso está basado en esta novelita de 696 páginas. ¿Cuándo la publicó? ¿1809? ¿Cómo? Pues no sé, pero mire usted. Bueno, aquí debe decir. Yo le voy a hacer un spoiler maravilloso yo a usted esta noche. Qué divertido. El horror
De Hampstead, otro niño herido, la dama fanfarrona. Recibimos noticias de que hoy por la mañana se encontró otro niño perdido. Lo encontraron bajo un arbusto de retama en el lado del Shorters Hill del brezal de Hampstead, a la hora menos frecuentada. Tenía las mismas diminutas heridas en la garganta de los otros casos. Estaba terriblemente débil y parecía bastante exhausto. Una vez recuperado parcialmente, contó la misma historia de haber sido engañado por la dama fanfarrona. Del diario de Mina Harker. 2 horas después, 30 de septiembre, 2 horas después de la cena que se dio a las 6 de la tarde, nos reunimos en el estudio con el doctor Seward. Formamos de manera inconsciente una especie de junta o comité. El profesor Van Helsing se instaló en la cabecera de la mesa, en el sitio en el que indicó el doctor Seward en cuanto entró en la habitación. Me hizo sentarme inmediatamente a su derecha y me rogó que actuara como secretaria. Jonathan se sentó a mi lado y frente a nosotros se encontraban Lord Godalming sentado junto al profesor, el doctor Seward al centro y después el señor Morris. El profesor dijo: creo que puedo dar por sentado que todos estamos al corriente de los hechos que figuran en estos documentos. Todos asentimos y el doctor continuó. Entonces, creo que sería conveniente que les diga algo sobre el tipo de enemigo al que vamos a tener que enfrentarnos. Así pues, voy a revelarles la parte de la historia que he podido llegar a conocer en relación con ese hombre. Después, podremos discutir nuestro método de acción y podremos tomar en común acuerdo de todas las disposiciones necesarias. Existen seres llamados vampiros. Todos nosotros tenemos pruebas de su existencia. Incluso en el caso de que no dispusiéramos de nuestras desafortunadas experiencias, las enseñanzas y los registros de la antigüedad proporcionan pruebas suficientes para las personas cuerdas. Admito que al principio yo mismo era escéptico al respecto. Si no me hubiera preparado durante muchos años para que mi mente permaneciera clara, no lo habría podido creer en tanto los hechos me demostraran que era cierto, con pruebas fehacientes e irrefutables. Sí, hubiera sabido antes lo que sé ahora e incluso lo que imagino, hubiéramos podido quizás salvar una vida que no nos era tan preciosa a todos cuando la amábamos. Pero eso ya no tiene remedio y debemos continuar trabajando, de tal modo que otras pobres almas no perezcan en tanto no sea posible salvarlas. El Nosferatu no muere como las abejas dejando su aguijón cuando ha picado. Es mucho más fuerte y debido a ello tiene mucho más poder para hacer el mal. Este vampiro que se encuentra entre nosotros es tan fuerte personalmente como 20 hombres. Tiene una inteligencia más aguda que la de los mortales, puesto que ha ido creciendo a través de los tiempos. Posee todavía la ayuda de la nigromancia, que es, como lo implica la etimología, la adivinación por la muerte. Y todos los muertos que fallecen a causa suya están a sus órdenes. Es más que rudo. Puede, sin limitaciones, aparecer y desaparecer a voluntad cuando y donde lo desee, y en cualquiera de las formas que le son propias. Puede, dentro de sus límites, dirigir los elementos, la tormenta, la niebla, los truenos. Puede dar órdenes a los animales dañinos, a las ratas, a los búhos y a los murciélagos, a las polillas, a los zorros, a los lobos. Puede crecer y disminuir en tamaño. Puede hacerse invisible a veces. Así pues, ¿cómo vamos a llevar a cabo nuestro ataque para destruirlo? ¿Cómo podemos encontrar el lugar que se oculta y después de haberlo hallado y destruirlo? Amigos míos, es una gran labor. Vamos a emprender una tarea terrible que puede haber suficiente como para hacer que los valientes se estremezcan. Si fracasamos en nuestra lucha y nos vence, ¿dónde terminaremos en este caso? La vida no es nada, no le doy importancia. Pero fracasar en este caso no significa solamente vida o muerte, es que nos volveríamos como él. Es que en adelante seríamos seres nefandos de la noche como él, seres sin corazón ni conciencia, que se dedican a la rapiña de los cuerpos y las almas de quienes más aman. Yo le juro a usted
que esto fue una ruleta rusa. Pues estuvo muy afortunada. Esto fue una ruleta rusa. En la página 435 está el quid del asunto. Sí, creo que está fue muy acertada por si le da miedo, por si le da un poco de miedo, aquí dijo el conde Drácula, pues aquí les voy a contar quién soy y a qué te enfrentas. Fíjate, me hizo pensar en el poder, por ejemplo, ¿no? Sí. Me hizo pensar en las estructuras del poder, me hizo pensar en la corrupción, me hizo pensar en la delincuencia, me hizo pensar en todas esas cosas que empañan el alma humana, que la corrompen, pues, ¿no? Como una metáfora, ¿no? Fíjate lo que dice, nos vamos a enfrentar a algo que si nos gana, ¿no? Sí. No nos va a matar, nos va a convertir. Ahora sí que nos vamos a convertir en lo que tanto hemos querido destruir. Pueden aventurarse tantísimas metáforas como se quiera pensar, tantísimas posibilidades. Ahorita me hizo pensar en ello, ¿no? Me hizo pensar en ello porque de alguna manera Drácula es un mal inmotivado, ¿no? De hecho, eso es lo que hace un poco más terrible a la novela de lo que puede ser la película de Bram Stoker, porque de alguna manera ponerle este antecedente de Vlad el Empalador construye una idea que justifica la maldad del conde Drácula, ¿no? Que le da sentido a su maldad, que explica por qué este personaje es malvado, es decir, es un hombre que después de haber luchado por lo que ya comentamos hace rato, es víctima de su gran soberbia y entonces es condenada. Un amor desbordado que se convirtió en un trauma que logró hacer volver a un valiente que lucha por Dios y por su pueblo, a un terrible sanguinario depredador de seres humanos que fue ahí castigándolos de manera terrible, ¿no? Claro, pero es que esto es, o sea, su trabajo de empalador es un trabajo en favor de Dios. Ese es, o sea... Pero no fue posterior lo del empalador. No, porque o sea, él es el empalador porque es el trabajo que hace como soldado de las cruzadas, ¿no? O sea, pues qué terrible. Durante las cruzadas, los empaladores lo que hacía era tomar a los impíos, a los no cristianos, a los no católicos y empalarlos, ¿no? Con lo que usted busque empalamiento si quiere, nosotros sí. No queremos. Entonces, o sea, le llaman Vlad el Empalador porque es súper eficaz, ¿no? O sea, te miro y te empalo, ¿no? Dijo Amador. Entonces, cuando él regresa de las cruzadas, después de haber vivido toda esa etapa sangrienta, se encuentra con que su bien amada ya no está viva, y entonces viene su rebeldía, viene su soberbia, viene su renegar de Dios, y es cuando Dios lo condena a ser un no muerto, y es cuando se convierte en un vampiro. Y lo condena a alimentarse de la sangre y a no poder, ¿no? Es como una especie de embrujo que le hace Dios, ¿no? A no poder estar en la luz, ¿no? A que la luz lo aniquile, a que tenga que completamente en un ser de la oscuridad, ¿no? Alimentarse de la sangre de los vivos, ¿no? A mí me parece, bueno, eso, entonces, esta previa, ese antecedente de Vlad el Empalador, de alguna manera le da sentido o justifica la maldad del conde Drácula. En este libro, ese antecedente no está. Y entonces es la maldad pura, en sí misma, por sí misma, que es lo que acabamos de leer en esta descripción. No tiene motivo. Me pongo a pensar en el poder, porque además el efecto del vampiro es que te toca y te transforma en lo que eres, ¿no? Es decir, te toca y te corrompe. Entonces, hay otra cuestión, es que regresa muchos años después a buscar a su amada, que le identifique en Mina. Así es, como una especie de reencarnación, pero ya lo que él quiere y necesita es ponerla a su servicio, pues, ¿no? Dice Enrique, como en Aníbal Lecter, cuando inventan sus orígenes le quitan mucho. Sí, esa película, ¿verdad? El origen del mal,
Claro, porque pero ahí sí el origen del mal está bien fuerte. A mí esa película sí me asustó. No sé si tú has visto El origen del mal, Sí. en donde te explican por qué es caníbal y es así como que Bueno, pues alerta de spoiler, señores. Alerta, spoiler. Nota. Hace 7 años nosotros atravesamos las llamas y por la felicidad de que gozamos desde entonces, algunos de nosotros, creo que bien vale la pena haber sufrido tanto. Para Mina y para mí es una alegría suplementaria el hecho de que el cumpleaños de nuestro hijo sea el mismo día en que murió Quincy Morris. Su madre tiene la creencia en secreto, aunque ya lo sé, de que parte del espíritu de nuestro querido amigo ha pasado al niño. Su conjunto de nombres enlaza los de todo nuestro grupo, pero lo llamaremos Quincy. Durante el verano de este año hicimos un viaje a Transilvania recorriendo el terreno que para nosotros estaba tan lleno de terribles recuerdos. Nos resultó casi imposible creer que las cosas que habíamos visto con nuestros propios ojos y oído con nuestros oídos hubieran podido existir. Todo rastro de aquello ha desaparecido por completo. El castillo permanece como antes, elevándose ante un paisaje lleno de desolación. Cuando volvimos a casa, hablamos de los viejos tiempos, los que podíamos recordar sin sentir desesperación, ya que tanto Goladmin como Seward son felices en sus matrimonios. Saqué los papeles de la caja fuerte en la que se guardan desde nuestro regreso hace tanto tiempo. Nos sorprendimos de ver que en el conjunto de papeles que componen la totalidad de los registros no puede decirse que constituyen un auténtico documento. Solamente son un montón de papeles meganografiados, con excepción de las últimas notas tomadas por Mina y por el doctor Seward y por mí mismo. Así como el memorando del doctor Van Helsing. No podemos pedir a nadie, ni aunque lo deseemos, aceptar este montón de papeles como prueba de una historia tan terrible. Van Helsing resumió todo cuando dijo, teniendo a nuestro hijo sobre sus rodillas: no necesitamos pruebas, no le pedimos a nadie que nos crea. Este muchacho sabrá alguna vez lo valerosa y extraordinaria que es su madre. Como algunos hombres arriesgaron. Ahí tiene. Esa es la nota final de este libro. Pues yo le dije que le iba a hacer un spoiler, que en realidad no le dice nada. No le dice absolutamente nada de lo que hay en esta novela. De la aventura de ir a buscar a Drácula y acabar con él. Así es. Está muy complicado el asunto de enfrentarse a los seres de la noche, a los seres de la oscuridad más bien, y lo más terrible y lo más trágico del asunto es que la realidad muchas veces supera la ficción y hay que tener mucho cuidado de no encontrarnos con estos seres abyectos llenos de maldad que se encuentran pululando en nuestra sociedad, en todo el mundo, pero en México pues los encontramos también y pues hay una gran lucha frontal de la sociedad en contra de crimen organizado que se dedica a traficar con órganos, a hacer desapariciones y a mutilar y torturar a la gente. Bueno, pues es cuando la ficción ha superado, la realidad ha superado a la ficción, que dicen por ahí, ¿no? Ese dicho tan... Sí, pero no es nuestro lugar común, ¿no? No, ¿cuál es nuestro lugar común? Pues nuestro lugar común para hoy va a ser que una vez que llegue la noche podamos leer al Drácula quitados de la pena. Quitados de la pena. Vamos a quitarnos de la pena. Vamos a quitarnos de la pena. ¿Qué es estar quitado de la pena? Bien, pues mira, dice quitado de la pena, dice, hay unos ejemplos, ¿no? De aquí dice, un hombre va a la barbería, pero pasa un día y no regresa. Transcurren 2 semanas y no aparece. Un mes se cumplió ya de su partida y nadie que sepa de él. Al cabo de 5 meses, un buen día aparece por fin en su casa, muy quitado de la pena y con una borrachera tremenda. Y entonces la esposa, muy agitada, le dice, oye, pues ¿dónde te metiste si nada más me dijiste que ibas a la barbería? Y el tipo responde, juntando las puntas de los dedos de la mano, mira vieja, estaba así de lleno.
Muy quitado de la pena, muy ¿no? quitado de la pena. Hay otra, bueno, pudiéramos también hablar de que podríamos juntar la palabra mayor con nuestro lugar común y pensar en la palabra pena, ¿no? Ajá. Que pena se entiende como una tristeza o compasión que se produce en una persona el daño, el dolor, la pobreza, la enfermedad, etcétera. Siento pena por la muerte de tu abuelo. Me da pena ver a esa niña tan triste. Cuánta pena me dan los ancianos abandonados, ¿no? La palabra pena. Y bueno, muy quitado de la pena, es un lugar común, una frase muy popular, dice como si nada, sin mostrar preocupación o vergüenza alguna. Después de no haber dado señales de vida durante años, el papá se prestó muy quitado de la pena, se presentó, perdón, muy quitado de la pena. O sea, es un sinvergüenza, diríamos de otra manera. Quitado de la pena, entonces puede entenderse como que no tiene vergüenza, o también como que no, alguna situación no le afectó. Sí. ¿No? Pues es que, oye, ¿cómo lo viste? Pues yo lo vi muy quitado de la pena. Es decir, que aquella cosa que suponíamos que le podía afectar emocionalmente, que podía hacerle enojar o entristecer o perturbar de alguna manera, no sucedió. Puede aplicar para ambas posibilidades, sí, ¿no? Sí, es algo que no te costó mucho trabajo, pasaste muy quitado de la pena. También, ¿no? Pues, oye, ¿qué tal estaba el examen? No, quitado así, de la pena. Así como aquí en la tertulia. Así muy quitados es, de la pena. Así es. Pues qué interesantes nuestras palabras mayores que se enlazan además con el lugar común. Fíjate que yo pensé que ibas a poner en el lugar común lo de estar chupando la sangre. Porque fíjate que justamente de aquí viene este lugar común, es decir, ¿qué es estar chupando la sangre? Es estar drenando la energía de otra persona. No, o sea, no es un acto, porque lo que hace Drácula no es un acto así de y va, sino que va minando poco a poco, lentamente, la salud y la energía de las personas a las que les está chupando la sangre. Y está disminuyendo tu voluntad, tu fuerza, te está absorbiendo, te está quitando tu espíritu. Tu ser. Así es, eso es estar aguas con este vampirismo, que hay que tener mucho cuidado con las personas que se acercan a chupar la sangre. Exacto, ¿no? Mucho cuidado con, aunque suene un poco al lugar común y a consigna de la televisión, pero sí es cierto que de pronto, pues hay por ahí, ¿no? Eso que llamamos relaciones tóxicas, eso que, ¿no? Que son relaciones en las que de alguna manera estamos haciendo vampirismo emocional a los demás. Yo fíjate que ahora que decían este asunto de si ya queremos regresar a clases o no, yo soy de las que no mucho, pero ahorita que pienso cómo este asunto de ser profesor, yo siempre lo he considerado un poco un acto de vampirismo, porque pues estás con los jóvenes o con los niños y los ves trabajar, y los ves moverse y reírse y estar, y de alguna manera te quedas, ¿no? Como con un poco de esa juventud y de esa energía y de esa fortaleza. Siempre he pensado que ser maestro es un acto de vampirismo. Sí, fíjate que me hubiera gustado que cerráramos con un poema. Ok. Sin embargo, me equivoqué del libro, Palomilla. De la canción. Te parecen mucho, pero agarré otro libro que no trae el poema que ya habíamos. Que tú querías. Yo quería. Pero también tenemos las efemérides del día de hoy. Vámonos con las efemérides del día de hoy, ya que no quieres nada con este libro. No, son ensayos, se parece mucho al de... Ya, nos equivocamos de texto, ¿no? Sí. Pues 20 de abril, hoy es cumpleaños de Hitler, fíjate tú. Muy quitados de la pena. Muy quitados de la pena, hoy es cumpleaños de Hitler, me acordé en este momento, pero bueno, en 1693 muere el pintor español Claudio Coelho, perteneciente a la escuela madrileña del Siglo de Oro. Él se desempeñó como artista de la cámara del rey Carlos II, realiza la Sagrada Forma, una de las joyas del barroco ilusionista español. Nació en el 2 de marzo de 1868, nace el escritor francés Charles Maurras, principal fundador e ideólogo de Acción Francesa,
movimiento creado en defensa del monarquismo que conceptualiza una sociedad ordenada y elitista. Muere el 16 de noviembre de 1952. Fíjate que lo que te digo, en 1889 nace en Braunau, Austria, Adolf Hitler, uno de los líderes nazis más influyentes de la historia, el más, al desatar una violencia política antisemita y desencadenar la Segunda Guerra Mundial, murió el 30 de abril de 1945. El Día del Niño, nada más. El Día del Niño. Y en 1893 nace el pintor surrealista español Joan Miró, creador de una atmósfera poética sustentada en lienzos ricos en color, con collage, acuarelas, escultura y escenografías. Autor de La pared de la luna y La pared del sol. Él muere el 25 de diciembre de 1983. Así es, y en 1894 nace el historiador mexicano José Macistor, quien con ideas marxistas participa en la Revolución Mexicana y le sirve como inspiración para escribir sus otras obras, entre ellas La Asonada y Ciudad Roja. Murió el 22 de agosto de 1956. Y en 1912 fallece el escritor irlandés Bram Stoker, quien revoluciona la novela de terror y obtiene fama mundial con su célebre obra Drácula. También escribe Miss Betty, La Dama del Sudario, entre otras. Nace el 8 de noviembre de 1847. En 1921 nace el físico mexicano de origen ucraniano Marcos Moschinsky, cuyas investigaciones científicas sobre las partículas elementales lo hacen acreedor al Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1988. Muere el 1 de abril de 2009. Y en 1940 nace en Madrid, España, la directora de teatro, óperas y cine Pilar Miró. Su obra incluye destacadas películas, cerca de 200 realizaciones y un buen número de óperas que lo ubican como una de las directoras más valoradas en su país. Muere el 19 de octubre de 1997. Y en 2002 muere el cantautor francés Francis Lemarque, autor de piezas populares comprometidas con las clases bajas. Destaca también como político en el Partido Comunista de su país. Nació el 25 de noviembre de 1917. Y en 2005 un grupo de arqueólogos estadounidenses y egipcios descubre la mayor necrópolis de la época predinásica de Egipto. Predinástica. Es una palabra muy mayor, que data de hace 5.600 años, ubicada a unos 840 kilómetros al sur de El Cairo y que recibe el nombre de Hieracómpolis. Muy bien, pues ya nos vamos, ya se acabó la tertulia de esta noche, Luis Fernando. Pues como siempre, un gran placer poder compartir la tertulia con todos ustedes y esperando con mucha ansia y felicidad que llegue la siguiente emisión de la tertulia para poder seguir leyendo y compartiendo todo esto que nos gusta a todos. Así es, ya nos vamos. El próximo lunes aquí vamos a estar acompañándonos con todos ustedes, si ustedes desde luego nos lo permiten. Yo le quiero dar las gracias a mi querido Luis Fernando Gómez Cota, que está conmigo en esta tertulia, y también a mi querido Saúl Ramos, que está en los controles técnicos allá en su casita, porque todavía estamos guardando sana distancia. Por favor, estamos apareciendo en las estadísticas como los países, como los estados que no terminamos de salir de esta situación. Hay estados que ya están en semáforo verde, que ya van a ir a la escuela. Hagamos un esfuerzo por mantenernos en casa y cuidarnos. Muchas gracias a mi querida Yasmín Rodríguez por este espacio. Este es un programa de la Licenciatura en Comunicación, Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Yo soy Alex Almada y nos encontramos en la próxima tertulia. Bye.